¿Quién podrá, pues, narrar tan grandes peligros? ¿Quién podrá enumerar desastres tan lamentables? Pues aunque todos sus miembros se convirtiesen en lengua, no podría de ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de Hispania, ni tantos y tan graves males como ésta soportó. El imparable avance musulmán por toda la costa mediterránea llevó a Urbano a considerar las ventajas de abandonar su vasallaje con el reino de Toledo para pactar con Musa. También parece bastante seguro que se produce la violación de la hija de Urbano, a la que había enviado a la corte de Toledo como era costumbre, y que son descendientes del rey Bitiza los que la fuerzan. Este acto, que no produjo ninguna reacción por parte del rey Rodrigo, ni castigo alguno para los culpables, le decidió a traicionarle pactando con el bereber Tarik. Las facilidades que les dio Urbano fueron determinantes para su paso del estrecho, incluso facilitándoles naves, con las que desembarcó Tarik en Algeciras en la primavera del año 711. Probablemente pensaban que iba a ser una de tantas correrías que hacían no solo los árabes o musulmanes, sino gentes de otros lugares. En la época, correrías de gente que se embarcaban en 2 o 3 naves pequeñas y iban 200 o 300 hombres y más que nada se dedicaban al pillaje y luego volvían a su punto de partida y no se quedaban a poblar. En principio, la primera intención era entrar en la península, saquear lo que pudieran y volver a Marruecos. Esta yo creo que era la idea inicial. Lo que pasa es que vieron que era bastante fácil la penetración y entonces siguieron. Y volvió al año siguiente Musa, vino Musa al año siguiente con más gente y vieron que había una posibilidad de extenderse. Cuando desembarcaron los bereberes en Algeciras, Rodrigo, señor de la Bética, estaba combatiendo a los partidarios de Agila II, intentando someter a sus aliados vascones. Cuando se produjo el desembarco de Tarik, Rodrigo y su ejército estaban muy lejos del estrecho. El ejército godo no es un ejército en sí mismo, sino que son ejércitos privados. Es decir, cada noble, incluso cada obispo, tiene su propio ejército que está compuesto por sus siervos, por la gente que vive en sus feudos. La realidad indica que estos ejércitos privados no acuden a la llamada del rey en determinadas ocasiones. De ahí que Bitiza intente establecer una norma que obligue a estos ejércitos privados a acudir a la llamada del rey. En Rodrigo, justo cuando los musulmanes atravesan el estrecho, se encuentra prácticamente solo, es decir, es derrotado con muchísima facilidad, precisamente porque no hay un ejército realmente. Una de las cuestiones también por la que no acuden a la llamada es muy sencilla. Es decir, muchas veces estas luchas que hay entre los propios nobles por acceder a la monarquía
hace que el resto de la nobleza, de la aristocracia, no se sienta partidario. Entonces, si yo mando a mi ejército a luchar a una guerra, puedo perder contingentes, mano de obra, o puedo perder mano de obra lisiada, es decir, puedo tener reducción de mano de obra para seguir trabajando en mi feudo, ¿no? Entonces, no es rentable formar parte del ejército. La llegada de los invasores inicialmente movilizó a la nobleza visigoda de la Bética, feudo de Rodrigo, que hicieron frente a las tropas de Tarik. Este primer ejército estaba mandado por su sobrino político Egica, un bitizano que se lanzó sobre los musulmanes cuando le presentaron batalla ante el Peñón de Gibraltar. Egica fue derrotado y de esa victoria las tropas de Tarik, la mayoría infantes, lograron numerosas monturas, armas y diversos pertrechos de los que estaban muy necesitados, ya que los ejércitos de aquella época vivían sobre el terreno y en tierra enemiga del pillaje y del saqueo. Esta pequeña victoria y la falta de enemigos posibilitó que se dedicasen a lo largo de varias semanas, entre finales de la primavera y comienzos del verano, al saqueo de ciudades como Sidonia, Morón, Carmona, Sevilla y sus alrededores, con la colaboración de los partidarios de Urbano, al tiempo que comenzaban a fraguar sus alianzas con los nobles visigodos del bando bitizano. Comprendiendo la gravedad del peligro que amenazaba por el sur, Rodrigo abandonó la campaña contra los vascones para marchar sobre la Bética, cruzando España de norte a sur, con el fin de evitar que la fuerza invasora y sus aliados se apoderasen de Córdoba y desde allí subieran hacia Toledo. Rodrigo concentró cuantas fuerzas pudo en su viaje hacia el sur, un poderoso ejército en torno a los 10 o 12.000 combatientes, de los que unos 2.000 debían ser guerreros a caballo, fuertemente armados, con otros tantos guerreros de a pie, siendo el resto de la tropa peones armados con hondas y otros elementos arrojadizos, pero sin casi contar con armamento defensivo. Al tener noticias de su avance, los musulmanes se retiraron hacia la bahía de Algeciras con la finalidad de poder reembarcar en caso de ir mal las cosas, donde además recibieron 5.000 guerreros como refuerzo. En la semana del 19 y el 26 de julio del mismo año 711, ambos ejércitos se enfrentaron en una batalla que la historiografía ha denominado comúnmente de Guadalete, o de la Laguna de la Janda, y que algunas crónicas árabes llamaron Batalla del Río del Lago. Era un ejército de 12.000 soldados. Eso puede, combatientes, eso puede parecer grande o pequeño para los no especialistas, pero para la época, principios del siglo VIII, un ejército expedicionario de ese tamaño eran los ejércitos expedicionarios normales. Es decir, por ejemplo, a principios del siglo VI, un ejército de ese tamaño había destruido en una sola batalla al reino vándalo en el norte de África y lo había reconquistado para Roma, para Constantinopla. La batalla, en mi reconstrucción, es que cuando el ejército expedicionario de Tarik, que contaba con el apoyo de los que controlaban la bahía de Algeciras, el legendario conde don Julián, se llamaba Urbano, cuando oyen del avance de un ejército real importante, de un ejército de en torno a 12.000 combatientes, se dan cuenta de que pueden ser derrotados, como había pasado el año anterior. Se hacen fuertes en una posición defensiva en las sierras que separan la zona de la Laguna de la Janda de la bahía de Algeciras. En plena batalla, las mesnadas bitizanas que la noche antes habían pactado su traición con Urbano, desertaron. Los bitizanos que deseaban para su linaje el trono de Toledo pactaron su deserción a cambio del trono y de la posesión de 3.000 alquerías. Los bitizanos realmente no eran conscientes de con quién pactaban esta entrada en territorio hispano. Don José Orlandis, uno de los mayores especialistas en los visigodos, habló de un error de cálculo de los bitizanos, es decir, ellos creyeron que se iban a coaligar con ellos, les iban a
posibilitar el acceso al poder, se contentarían con el botín y regresarían al norte de África. Lo que no esperaban era que este poder que llegaba para ayudarles se iba a constituir en un poder invasor, en un poder conquistador que acabase sometiendo precisamente a aquellos mismos que les habían llamado. Cuando se produjo su deserción, parte de las fuerzas fieles a Rodrigo se revolvieron contra sus hasta entonces aliados vitizanos, dando muerte a sus jefes, pero la victoria ya se había decantado en favor de los musulmanes. Se convirtió en una tremenda victoria porque además muere en la batalla el rey, y eso, Rodrigo, y eso es importante, y también porque cayó en manos de los vencedores una parte del tesoro real que llevaba el rey Rodrigo, como siempre se llevaban los ejércitos reales godos, un tesoro para poder pagar a los combatientes en caso de victoria, ¿no? La muerte del propio rey Rodrigo y también la de sus principales oponentes y posibles candidatos al trono de los godos dejó un vacío de poder que Tarik aprovechó de inmediato. Sus tropas subieron rápidamente hacia Córdoba, capital del Ducado de la Bética, lo cual les facilitaría la ocupación del valle del Guadalquivir. Dado el vacío de poder que se produjo en la España visigoda y la incapacidad de los vitizanos de pagar el precio acordado, Tarik emprendió la conquista de España repartiendo sus tropas desde Écija en 3 columnas de ataque, una hacia Córdoba, otra hacia Toledo y la tercera hacia el sudeste peninsular, propiciando una serie de pactos. Y que se dan cuenta de las desuniones que hay en el reino godo cuando cambian de lo que era una expedición en busca de botín a una expedición que ya es más de conquista, en el fondo, para cobrarse lo que se les había prometido. El vitizano Teudemiro, duque de la Bética, se puso con sus tropas a las órdenes de Tarik y Musa. El hecho de que comandase una de las columnas musulmanas facilitó los primeros éxitos de los conquistadores islámicos y su pacto con los judíos. El Tratado de Teodomiro es una muestra precisamente de cómo el conquistador musulmán permite a la gente de Teodomiro, la Cora de Todmir, o sea, la provincia de Teodomiro, en Murcia, le permite subsistir, mantener su religión, mantener su culto y mantener incluso el poder local a Teodomiro, al conde Teodomiro, a cambio de que admita la sumisión al califa de Damasco, que era el que entonces había, y pagara un tributo global. Los habitantes de las poblaciones huían abandonando sus casas, tierras y propiedades. A pesar de lo que cierta historiografía ha afirmado con frecuencia, estas huidas masivas de la población de muchas ciudades refleja que la conquista islámica fue más dura de lo que se suele admitir y que seguramente las noticias de los saqueos cometidos por las huestes de Tarik causó auténtico pánico en la población cristiana. La toma de Toledo supuso el golpe definitivo para los hispano-visigodos, ya que era la capital del reino, la Urs Regia, donde residía la corte real y la sede de los grandes concilios nacionales, cuya importancia no solo había sido decisiva para la vida eclesiástica y política de España, sino también para la teología y el derecho canónico de toda la Europa occidental. Además, Toledo era una ciudad de gran relevancia desde el punto de vista estratégico, situada en el centro de la península ibérica y desde la cual partían las vías a las capitales de las provincias en que se dividía el reino y a otras poblaciones importantes. En los palacios reales se encontraban piezas de notable valor, no solo material, sino también simbólico, como la llamada Mesa de Salomón, que los godos habían llevado consigo desde el saqueo de Alarico a Roma en el año 410. La caída de la ciudad y de todo este ajuar venía a significar el hundimiento del reino de los godos.
Las tropas invasoras pusieron en práctica lo que el propio Mahoma había predicado y realizado en Arabia frente a sus enemigos, al ir adquiriendo cada vez más fuerza en Medina y pasar de una primera fase de perseguido a otra nueva de líder triunfante, como lo recoge este texto del Corán, en el cual se pone en boca de Dios estas palabras. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles: yo estoy con vosotros. Confirmad pues a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Es que se habían separado de Dios y su enviado, Mahoma. Y quien se separa de Dios y de su enviado, Dios castiga severamente. Hubo una conquista a sangre y fuego en las zonas del noreste. En el resto, la represión fue importante en el sentido de matar a los elementos varones de aquellos sectores de la nobleza que, digamos, no pactaron. La nobleza visigoda intentó pactar y adaptarse a la nueva situación mediante los mecanismos de negociación y de reparto del poder que tradicionalmente venían utilizando. Estas élites que sufrieron mucho al verse descabezadas de sus elementos varones, pensaron que una solución era, como había sido siempre, que sus hembras, sus mujeres, contrajeran matrimonio con los jefes principales de los invasores. No se dieron cuenta de que evidentemente en el derecho islámico, que es árabe, la mujer cuenta muy poco. Y además puede haber varias mujeres. Por lo tanto, realmente lo que para los hispanogodos parecía un pacto para siempre con lazos de parentesco, en una generación no fue nada. En un principio, incluso los obispos quisieron negociar con el Islam sin comprender la visión del mundo que traían los seguidores de Mahoma. Quitando al arzobispo de Toledo, que decidió huir a Roma, a refugiarse junto al Papa, la mayor parte de ellos optó por la colaboración, se acomodaron sin ningún problema al régimen islámico, bajo las garantías que se daban a los dhimíes, a los protegidos, y hubo algunos, como el propio Opas, pero no fue el único, que colaboraron activamente en la conquista islámica. Es decir, en principio el episcopado visigodo no jugó un papel de resistencia. De hecho, los reinos del norte, los reinos que se crean en la resistencia cristiana del norte a los musulmanes, al principio no había obispados. El primer obispado es el de Oviedo, que se crea ya siglo y medio después de Covadonga. Luego se puede decir que la resistencia cristiana se organiza al margen del episcopado visigodo, que opta por la colaboración con los musulmanes. Los musulmanes utilizaron desde los primeros tiempos de la conquista, al igual que hace en la actualidad el Estado Islámico de Siria y el norte de Irak, las decapitaciones como arma psicológica para infundir terror en sus enemigos. Pero además emplearon muy pronto algunas otras prácticas con el fin de obtener la rendición, la sumisión y la conversión forzada de la población hispano-visigoda. Hay que tener en consideración, además, que los bereberes de la época, todavía recientemente convertidos al Islam, eran especialmente inclinados a las acciones violentas. La conquista islámica de España del 711 y de los años subsiguientes, que se produce en un tiempo relativamente corto, conoce desde el punto de vista de la violencia y la asimilación de la población precedente dos modalidades principales. Hay, por una parte, en donde se actúa con un intento de que la población precedente asimile la conquista. Se busca incluso la vía del pacto, la vía de que ellos pues, se conviertan en dhimíes, es decir, que puedan pagar un tributo por el que puedan seguir con su religión, pero
También hay episodios y bastante más abundantes de los que se consideraba. Como suele resaltar el profesor García Moreno, la conquista también conoció momentos muy duros y la conquista en algunas partes fue muy dura, muy violenta, con episodios de una yihad, de una guerra santa muy extremadamente violenta, como demuestran muchos documentos, por ejemplo, el himno de Tempore Belli, que es de aquella época, refleja esa violencia sufrida por una parte importante de la población hispana. La progresiva situación de islamización y de terrible opresión que sufrieron los 2 millones de hispano-visigodos ha quedado reflejada en el himno de Tempore Belli. Es un himno en el que se cuenta que ha habido unos invasores que han venido del otro lado del mar, que son contrarios a la fe de Cristo, que han derrotado a los cristícolas, que han profanado las iglesias, que las han quemado, que han matado a los clérigos y a los nobles y al pueblo, que han hecho violencia sobre las mujeres y las vírgenes consagradas al Señor, pero que, sin embargo, a pesar de las catástrofes, que es tremenda, la fe en Cristo les hace tener la seguridad de que más tarde o más pronto se levantarán y con esa fe y esperanza en Cristo lograrán expulsar a ese enemigo que ha venido del otro lado del mar y les ha creado tal destrucción. El Islam no se ve como un problema, como una conflictividad o como una confrontación religiosa, sino como un cataclismo político y militar que le cae encima a las poblaciones de Siria, de Palestina, etc. Bueno, esto se ve en los primeros años de la conquista de Damasco, se ve cómo los frailes y los obispos cristianos, y después se va a ver en Egipto muy poco tiempo después, entienden la superestructura militar árabe e islámica como un castigo de Dios. En los primeros tiempos, con la brutalidad de la conquista islámica, la resistencia hispana se incrementó ante los abusos cometidos principalmente por las tropas bereberes, lo que obligó a la llegada de un nuevo contingente de tropas constituido por elementos árabes bien afianzados religiosamente en el Islam. De este modo, la posible primacía del botín entre los miembros de la expedición de Tarik, principalmente bereberes, dejaba paso a una intencionalidad de tipo político y religioso cada vez más clara. En el 719 caían en manos del Islam Barcelona y Huesca, y desde allí cruzaron los Pirineos para conquistar la Narbonense, al tiempo que enviaban expediciones contra el sur del Ducado de Cantabria, pudiéndose dar por concluida la conquista musulmana de España, a la que pusieron el nombre de Al-Ándalus. La conquista musulmana provocó sucesos terribles. Tarik, tras pasar por Calatayud, tomó Zaragoza, incendiando la ciudad, matando a todos los niños que cayeron en sus manos y crucificando a todos los varones por haberse negado a rendirse. La barbarie de esta masacre dio buenos réditos a los musulmanes, ya que muchas plazas fortificadas, como Mérida, terminaron por rendirse ante el miedo a sufrir la misma suerte que los habitantes de Zaragoza. La resistencia de Pelayo en las montañas de Asturias son el inicio de ese largo ciclo que conocemos por Reconquista Española, un proceso que va a durar muchos siglos y que acabará en 1492 con la conquista de Granada y con el verdadero nacimiento de lo que actualmente conocemos por España. Pero el reino de los visigodos no desapareció por completo. Su ideal, el de una España visigótica,
sería un referente esencial en los siglos medievales en todos los reinos peninsulares, en el fenómeno que ha sido conocido como el neogoticismo y que supondría uno de los factores fundamentales de la idea de reconquista, sentida como un deber de recuperar el solar hispano, víctima de una invasión extranjera y herética. La nobleza visigoda cruzó los puertos hacia la zona norte de la cordillera Cantábrica, en los picos de Europa, en torno a Cangas de Onís. Entre ellos se cuenta como figura destacada en las crónicas a don Pelayo, espatario del rey Rodrigo. Bajo el liderazgo de don Pelayo, los montañeses y los refugiados visigodos se unieron y ofrecieron un foco de resistencia frente a los invasores musulmanes. Obtuvieron en Covadonga en el año 722 una victoria en la emboscada que tendieron a una expedición de castigo islámica y que, enaltecida por las crónicas hispanas, se convertiría en el hito del que partiría la idea de reconquista. Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte se restaure la salvación de España.